Hola a los alumnos del bloque 2. Vamos a acabar el tema 13 de las teorías éticas. Entonces estamos en la edad contemporánea y hemos destacado dos filosofías morales, el utilitarismo y Federico Nietzsche. El utilitarismo tiene como uno de los representantes más importantes a Stuart Mill, pero hay otros, muchos, por ejemplo a Jeremy Bentham. Entonces, bueno, hablando en términos generales de estos autores, vienen a defender que la acción moral debe de ser medida en función de sus consecuencias. Será buena aquella que tiene mejores consecuencias eh, y mala la que da lugar a malas consecuencias. Eh, el hedonismo, en virtud del cual nuestro bien es el placer, es lo que buscamos, evitar el dolor, tener placer, y esto va a exigir el cálculo de los placeres dentro del utilitarismo. Y por último, tras el consecuencialismo, el hedonismo, queda también lo que se llama el altruismo ético. Entonces, los tres principios están presentes en esta filosofía moral del utilitarismo. Claro, el consecuencialismo significa que son las consecuencias de nuestras acciones las que las acaban haciendo buenas o malas. Eh, Kant justamente se había enfrentado a una ética de este tipo porque esto significa que solo a posteriori podemos saber acerca de la bondad de las acciones o de su maldad. Y Kant por eso quería una ética a priori que desde el principio nos pusiera claro qué está bien y qué está mal, no esperar al resultado de las acciones que es prácticamente imposible de predecir, o al menos en muchos casos. En segundo lugar, el hedonismo que obliga a los utilitaristas a hacer un cálculo de placeres. Debemos de buscar, dicen, los placeres que sean intensos, los placeres que duren, los placeres que estén a nuestra mano, los placeres, claro, que no conlleven, por otra parte, dolor, eh, los placeres que podamos tener, de los que podamos tener seguridad. Eh, Todas estas características hay que tenerlas en cuenta para hacer bien ese cálculo hedónico. Y por último, el utilitarismo defiende también el altruismo ético en la medida en que sostiene que la mejor acción es la que tiene mejores consecuencias, es decir, la que brinda más placer al mayor número de personas que puedan quedar implicadas por esa acción. En este sentido, eh, la, el bienestar, la dicha de los demás nos incumbe en cada una de las acciones que realicemos. Vamos a Nietzsche y acabamos el vídeo y esta lección en lo que es la explicación de los contenidos. Nietzsche eh, dice que en un determinado momento hubo una transvaloración de los valores. Y entonces los que habían estado presentes en eso que llama él la moral aristocrática se invierten. Los valores de la moral aristocrática decían que lo bueno, el bien era el noble y todo lo que del noble dependía. El noble, el aristócrata, eh, pues era capaz de decir siempre lo que pensaba, sin tener miedo, sabiéndose fuente de algún modo del bien y del mal, mientras que había también una moral, la moral que tenían los esclavos, es decir, aquellos que servían a los nobles, la moral de los vencidos, y esta moral estaba sobre todo vilipendiando al noble. Mientras que para la moral aristocrática el plebeyo, el esclavo, es
pues justamente lo disvalioso, al revés, para la moral de los vencidos, de los esclavos, de los débiles, de los dominados, los valores de los nobles son malos, son disvalores, y los nobles son malos. Ahí hay una inversión. Bueno, durante mucho tiempo la moral predominante fue la que establecieron los nobles, pero hay un momento en la historia que se va a producir la rebelión de los esclavos. Esa rebelión de los esclavos en moral tiene lugar con el judaísmo. Y en la medida en que el cristianismo después eh, sigue, surge del judaísmo, pero es universalista. El cristianismo siempre ha sido católico desde el principio. Esto es lo que significa católico, universal, con pretensión de universalidad. Por eso los católicos buscan nuevas conversiones. Los judíos no eran así, pero los católicos los cristianos son católicos. Entonces, lo que dice Nietzsche es que fue el cristianismo, con esa pretensión de catolicidad, quien universalizó el error de la moral de los esclavos. Entonces, claro, si analizamos el Sermón de la Montaña, en donde Cristo da las bienaventuranzas, vemos que efectivamente dice: bienaventurados los débiles, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos. Es decir, así lo lee Nietzsche: bienaventurados todos los esclavos, bienaventurados todos los débiles, bienaventurados todos los, digamos, el rebaño. Entonces lo que dice Nietzsche es que hay que volver a invertir esta previa transvaloración, hay que hacer una nueva transvaloración de los valores y recuperar, digamos, la moral aristocrática. Quienes caminen hacia esta recuperación de la moral aristocrática, y quienes finalmente puedan vivir en ella, serían los seres humanos a los que Nietzsche llama superhombres. Es el superhombre el que retomará esta moral aristocrática. Él se sabrá fuente del bien y del mal, tendrá autonomía en su hacer, no tendrá resentimiento, será capaz de amar la vida con todo lo que ella tiene, no solo lo apolíneo, si queréis, la claridad, la seguridad, sino también lo que la vida tiene de dolor, de arriesgado, de sufrimiento, de la sexualidad, el instinto, puesto que lo racional es un aspecto de lo apolíneo, mientras que eso, lo instintivo, es un aspecto de lo dionisíaco. Entonces el superhombre será capaz de retomar toda esa moral aristocrática que ha sido pisoteada, a juicio de Nietzsche, por el judaísmo y luego el cristianismo, en general por todo Occidente, al que Nietzsche entiende como platonismo. El cristianismo es platonismo para el pueblo, dice Nietzsche, de manera que más o menos todo es el mismo error. Y este superhombre será capaz de construir esa nueva jerarquía de valores, en donde los valores de la fuerza, de la vitalidad, del orgullo de sí mismo, del amor a la vida con lo apolíneo pero también con lo dionisíaco, del amor al cuerpo, del amor a la sexualidad, lo que no significa diluirse en el placer o estar todo el día buscando esto como un yonki del placer, porque eso no es lo que, eso es totalmente opuesto a lo que haría el superhombre. El superhombre también se cuida de lo apolíneo, del estudio, del esfuerzo, de querer más intensamente también el conocimiento, el arte, la poesía, tiene anhelos. Bueno, pues hay una prueba fundamental para la cuestión del superhombre. Lo que le caracteriza sobre todo es que ama tanto la vida que quiere el eterno retorno de lo mismo, que es la hipótesis nietzscheana, cosmológica, pero cósmica, pero sobre todo con seguridad
la prueba moral. Si yo quiero que mi vida vuelva a suceder tal y como ha sido, con todo lo que ha tenido, bueno y malo, duro, placentero, esforzado, en fin, con todo, pues entonces estaré en camino al superhombre, o podré considerarme un superhombre, o más o menos ese ser humano que anhela Nietzsche que se construya, y del que el hombre que él de alguna manera desprecia ha de entenderse y saberse solo como un puente. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí os leéis el tema, los textos. Si tenéis alguna duda me la preguntáis por el modo, y seguimos en lo que estamos, ¿vale? Hala, un saludo a todos, seguid bien, hasta luego.